Era, Mira, dale record a eso y cierra la puerta y asegúrate de que nadie esté sí, escuchando, sí, que esto es off the records. sí, sí, nadie puede estar escuchando esto. Muchacho, mira, te iba a decir que en estos días que estuvimos así hablando un rato de Génesis capítulo 1, eh, me topé con el versículo 26 en adelante que habla de la creación del hombre, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y eso me estuvo raro porque después se habla de la creación de Adán y Eva, de la costilla de Adán, como que pareciera dar a entender que, bueno, pareciera, digo yo, como si hubieran dos creaciones del hombre. Sí, sí, o sea, pero, uy, es que Cristian, eso solamente de escucharlo así, eso huele a azufre. Esos son pensamientos que vienen directamente desde lo más profundo de la hoguera. Pero Muchacho. mira, los versículos que tú estás tocando son sumamente interesantes, porque el primero que tocas, versículo 26 del capítulo 1, hay algo bien peculiar allí y es que dice Dios, hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero en el 27 dice, y creó Dios en singular. Entonces, en el Mm. 26, en el hagamos del 26, hay diferentes teorías. La más popular es el caso de que Dios está hablando en sentido plural, hagamos, refiriéndose a la Trinidad, los miembros o personas de la deidad. Y la otra es que Dios está en singular hablándole a un consejo divino, seres angelicales o no sabemos, hijos de Dios también se les llama en otras porciones bíblicas, diciéndole, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces allí pues pudiese venir un argumento de que esto no es posible porque tendríamos a miembros de un concilio divino creando al hombre. Pues la propuesta sencillamente sugiere la idea de que hay miembros de este concilio divino participando de la creación, pero no activamente, sino pasivamente, como observando, ya que en el versículo 27 se ve que solamente Dios es el que crea al hombre. Pero es posible que se haga una referencia en ese hagamos al hombre a nuestra imagen, no necesariamente a la Trinidad, sino que ahí entra la posibilidad de que se esté haciendo una referencia a un concilio divino, a quien sencillamente se les comunica la creación del hombre y participarían de ella como observadores. O espectadores Esto también. sí hace sentido con cuando lo comparamos con Job 38. Allí dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que allí pues habían seres divinos, angelicales, que aquí se les llama estrellas del alba, se les llama hijos de Dios, participando como observadores de aquel momento en que se estaba dando la fundación, las bases, la piedra angular, ¿no? De la creación de la tierra. Entonces, pues, eso es una posibilidad. Y lo otro curioso que mencionas es que en el versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra
los creó. Ahí vemos una creación en la que Dios hace al hombre y cuando lo hace, cuando lo crea varón y hembra. Y más adelante vemos otra creación, como tú dices, pudiese ser, lo más popular, lo que se entiende y lo que vemos en las Biblias de estudio y demás, es que se trata de la misma creación, sencillamente como dando mayores detalles. Pero cuando analizamos ese versículo 27 del capítulo 1 y lo que vemos entonces en el capítulo 2 son, son totalmente diferentes. O sea, se expresa allí como si fuese otra cosa, como si esa creación fuese diferente. Sí, eso es lo que da a entender. Y es más detallada, de que el hombre es formado del polvo de la tierra, de que Eva es formada de la costilla de Adán. Sí, O sea, porque en el primer capítulo vemos que Dios crea al hombre y que lo crea varón y hembra. Pero entonces en el segundo capítulo vemos que el hombre está solo. Que el hombre está solo. Hay un hombre solo. No hay varón y hembra. Hay un hombre solo. Y esta creación de este hombre que está solo es formado del polvo de la tierra. Luego entonces, capítulo segundo, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré. O sea, allí hay otra creación. ¿Ves? El hombre ya ha sido creado, el hombre está solo y Dios dice, le haré. Pero en el primer capítulo se lee, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. ya tenía la pareja. Entonces, en el segundo capítulo vemos un hombre solo, sin que pareja. ha sido formado del polvo de la tierra, y que entonces Dios dice, no es bueno que esté solo. Haré una compañía idónea para él. ¿No? Entonces, ahí hay como que una leve diferencia. Una leve diferencia. Y cuando vemos el proceso, dice que Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Lo anestesió, Cristian. Sí. Lo anestesió. De allí surge, de allí tiene que surgir la idea. O sea, cuando se va a hacer un proceso invasivo en el cuerpo, una cirugía, lo que sea, ¿qué te hacen? Te anestesian un sueño profundo. Sueño profundo. Para Y que no sientas dolor. Y así es como lo relata el versículo allí. Cuando vamos a la lectura, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Eso es una operación, una cirugía. Lo abre y lo cierra. Sí. Y retiró de Adán tejido, costilla. Hoy día, con el mecanismo y la biotecnología y el adelanto científico y los conocimientos científicos y de la genética, conocemos lo que se puede hacer en cuanto a la clonación. Y para clonar un organismo, pues se requiere ADN de ese organismo y en base a ese ADN se hace una copia de ese organismo. Se duplica genéticamente. Se duplica genéticamente. O sea, la materia prima es el mismo organismo. No es algo ajeno a él. Y aquí, yo cuando leo así, eso es lo que me viene a la mente. O sea, cuando lo leemos así, eso es lo que me viene a la mente. Lo hace dormir profundamente, lo abre, retira tejido, retira también allí hueso, una costilla. Allí está el material genético necesario. Cierra el tejido,
cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, de esa costilla que Jehová tomó del hombre, de esa costilla, allí estaba el material genético necesario. Dice el 22, hizo una mujer. De esa costilla hizo una mujer. O sea que podemos decir que esa mujer era una clonación de Adán. Era una clonación, era un clon de Adán con una modificación en cuanto al sexo. Uy, eso, eso, eso está fuerte. Sí. Pero mira, Cristian, es curioso porque ahí mismito en el 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Y qué pasó con la primera que vimos en el primer capítulo? Esa no era hueso de su hueso y carne de su carne. Uy. Allí hay unas teorías bastante extrañas. Qué bueno que esto es por acá, off the records, que esto no lo escucha Sí. nadie, porque esto, pero es la realidad, ¿sabes? Es la realidad, brother. Esto es lo que mucha gente se cuestiona. Parece que allí en el primer capítulo hay una creación, varón y hembra. Dice, varón y hembra los creó, varón y hembra. Sin embargo, en el segundo capítulo vemos que hace al hombre, lo forma, lo opera, le hace un clon y de esa costilla saca una mujer. Y cuando Adán ve a la mujer, dice, esto es ahora, ¿sabes? Esta sí, como quien dice, esta sí, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Y cómo se llamaba la del primer capítulo? Eran dos Pues mujeres. Explícame, Cristian, dime, cuéntame, ¿qué yo, pasa aquí? yo he escuchado y he leído acerca de una tal Lilith. Oh, sí, 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 sí. Creo que se venera inclusive y se en Ujú. algunas religiones Hay paganas templos. y hay mucho de lo que viene siendo material mitológico con relación a este personaje Lilith. Pero de Lilith, ¿qué se dice? O sea, se dice que Lilith era la primera mujer, o sea, que Lilith era la, esa hembra que vemos en el capítulo 1, donde se dice varón y hembra los creó. Sí, sí, esa Entonces, misma. que Lilith era esa hembra del capítulo 1, y yo he escuchado que básicamente Lilith no se somete a Adán, Ujú, se revela contra Dios y se revela contra Adán, y ujú. que entonces en el capítulo 2 lo que vemos sencillamente es que Dios entonces, tomando en cuenta la rebelión de esta primera hembra, entonces produce de Adán mismo una segunda creación, una mujer que viene siendo hueso de sus huesos y carne de su carne. Entonces, esta, al proceder directamente de él puede enseñorearse de ella. ¿Sabes? No es como que una que estaba a la par, como que pues a mí también Dios me creó, Dios te creó a ti, Dios me creó a mí también, ¿cuál es el problema? Pero esta no puede decir lo mismo porque esta es hueso de sus huesos y carne de su carne. O sea que ahí automáticamente estaba como que sujeta a esa autoridad desde su creación misma, ¿no? De que ahí entra lo que sería lo de que el hombre es cabeza de su esposa, de su mujer, de su familia. Lilith, al ser creada igual que Adán, de acuerdo a las historias que hay, no quiso sujetarse o que Adán fuera su cabeza y por eso se rebeló.
Lilith incluso es utilizada como un símbolo en el feminismo radical. Wow, como la rebelde, la mujer rebelde, la que se subleva contra la autoridad. Ujú. Yo he escuchado y he leído muy poco, para serte honesto, no es como que he abundado mucho en el tema, pero he escuchado y leído que sí, que hay mitos sobre esa creación, sobre esa Lilith. Y también he escuchado y leído que se venera en algunos círculos paganos y que hay bastante con relación a esto. Y es que, pues, mano, la verdad, uno se apega a lo que, pues, va entendiendo del consejo de Dios, de las escrituras, uno va buscando la manera en la que pueda hacer sentido, una coherencia, pero esas lagunas están allí. Hay, una, hay unas cositas en el texto bíblico que Hay unas levantan, piezas, hay unas piezas que le faltan a la ecuación. levantan esa suspicacia, levantan esa curiosidad, Cristian, la levantan. Y eso precisamente es lo que está pasando aquí en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis con relación a esto de la creación. Si fue una, si fueron dos creaciones, si la primera creación fue hombre y mujer, y la mujer se rebeló, y luego se tuvo que hacer un remedio para el hombre. y, y wow, es increíble, o sea, todas estas cosas se pueden poner sobre la mesa desde aquí atrás, desde el closet off the records. Sí, que nadie nos escuche, porque imagínate. Pero la realidad del caso es que el texto bíblico allí como que se presta para eso, Cristian. Sí, da a entender eso. Da a entender Uy, muchas cosas. uy, yo no quiero seguir por aquí, por Génesis. Parece que esto va a coger candela. Hay muchas cosas en este libro que dan mucho de qué pensar. Desde que arrancamos a leer la Biblia, primer capítulo de Génesis, en versículo 1 y 2 ya tenemos problemas. Ahí viene la teoría del gap. Se leen algunos versículos más adelante y tenemos problemas entre la luz y la lumbrera del sol. ¿Sabe? Antes de que se hagan las lumbreras, Dios dice, sea la luz. Entonces esa luz no se trataba del sol, de nuestra estrella. El primer versículo dice, en el principio creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego se nos habla de un primer día de la creación, como un primer día de la recreación, como estuvimos hablando los otros días, tú sabes. Y nada, cuando vamos a esa creación, vemos las cosas que se van dando y cuando llegamos al hombre, perfecto. El versículo 26, un hagamos, espérate, si esto lo está haciendo Dios. Al principio creó Dios y de pronto en el 26, Dios dice, hagamos, hagamos en plural. Choca. Sí, pero a quién le está hablando Dios? ¿A quién le habla Dios cuando dice hagamos? En plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, que se parezca a nosotros, que se parezca a nosotros, a nuestra semejanza. Y en el 27 dice, e hizo Dios. O sea, que Dios hace una invitación cuando dice hagamos, pero el que lo hace es Él solo. E hizo Dios. Y allí viene ese problema, Cristian, porque es que allí sale como algo donde se cierra el caso. Dios los hizo varón y hembra. Ya.
pasas la página y cuando te metes en el capítulo 2, tú no ves que Dios los hace varón y hembra. Tú ves que Dios forma de la tierra a un hombre. Y que hay un problema porque ese hombre está solo. Y después forma a su compañera. Sí, y no es que la hace como que la hizo varón y hembra, no, es que la saca de la costilla de Adán. La hace de la costilla de él. Así que yo no sé si Lilith, yo no sé cómo se llama la pájara esa, si fueron unas, dos creaciones, pero bueno, ahí hay, de verdad que allí en esos versículos, así cuando los tiramos, hay algo que se puede trabajar por aquí, calladito, que nadie nos escuche, porque tú sabes que esto es off the records.